Aleluya, aleluya, para siempre eres la luz. El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Jesús subió a la montaña y llamó a su lado a los que quiso. Ellos fueron hacia él y Jesús instituyó 12, a los que les dio el nombre de apóstoles para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar con el poder de expulsar a los demonios. Así instituyó a los 12, Simón, al que puso el sobrenombre de Pedro, Santiago, hijo de Zebedeo, y Juan, hermano de Santiago, a los que dio el nombre de Boanerges, es decir, hijos del trueno. Luego Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón, el cananeo, y Judas Iscariote, el mismo que lo entregó. Palabra del Señor. Queridos hermanos, hoy iniciamos la novena de la Madre Candelaria. Es nuestra reina y es la que nos trae a Jesús y también la fuerza del Espíritu Santo. Ella es la medianera de todas las gracias. Es un tiempo adecuado también para reflexionar sobre María, porque la obra predilecta de Dios es su propia Madre Santísima, la Virgen María. Ella es reconocida como madre y modelo de la Iglesia desde no hace mucho tiempo atrás, desde que terminó el Concilio Vaticano II, por ahí por el año 1964, el Papa San Pablo VI la declaró Madre de la Iglesia. Esto es muy importante, muy bonito, ¿no? Tal como muchos años atrás la Iglesia la había declarado Madre de Dios en el Concilio de Éfeso. ¿Y qué significa que es Madre de la Iglesia? Significa que también es modelo de la Iglesia. Madre y modelo de la Iglesia. Así dijo el Papa Pablo VI. Es decir, que ella es como la primera onda concéntrica de una piedra que cae en el agua. ¿Se han fijado ustedes cuando uno lanza una piedra al agua que está bien tranquilita, que está como una taza de leche, como se dice, ¿no? Primero se forma una onda y después otra y otra y otra, y esas ondas se expanden hasta lo más que pueden. Entonces, lo primero que hace Jesús es dedicarle todo su amor a la Virgen María. Todo lo que Jesús hace como Hijo de Dios es primeramente para salvar a su madre, para escogerla, para pensarla, para amarla desde toda la eternidad. Y entonces todo lo que ella hace, todo lo que Jesús hace, con María, lo quiere hacer también con la Iglesia. Por eso ella es modelo de la Iglesia. Se dice que la Iglesia debe ser santa, inmaculada, perfecta delante de Cristo. Bueno, la Virgen María es santa, inmaculada y es la madre de Jesús. Y si es madre de Jesús, quiere decir que también es nuestra madre y que toda esa vida divina que recibimos de Cristo, la recibimos por medio de ella, por medio de nuestra Madre Santísima. Entonces, ¿por qué esto es importante? Para el Evangelio de hoy, Jesús tiene sus predilectos. Jesús escoge a algunos y los ama inmensamente. Eso dice el Evangelio, tal cual, ¿no? Jesús eligió a 12 porque quiso, simplemente porque Él quería que fueran estos 12. Y es interesante ver que estos 12 apóstoles no eran personas tan extraordinarias, eran personas más bien sencillas, tal vez sin mucha educación, sin mucha importancia social en la época. La mayoría de ellos no eran fariseos, no había ningún fariseo en el grupo, ¿no?
Después viene otro, sí, un converso llamado Saulo, que era fariseo, sí, que se convierte en el gran San Pablo. Pero entre los discípulos de Jesús eran personas bien variadas, de distintas formas de pensar, etc. Incluso había uno que había sido un poco terrorista, ¿no?, que era Simón Celote. Había pescadores entre medio, había personas que eran como muy ricas, otras muy pobres. Mateo era muy rico, pero era cobrador de impuestos. Entonces, personas muy extrañas. ¿Y por qué? Simplemente porque Jesús quiso. ¿Y por qué nosotros existimos? ¿Por qué vivimos? Porque Dios quiso, porque Él nos eligió. Es un misterio de amor, en el fondo, ¿no es cierto? Cuando uno ve cómo funciona la biología, uno se impresiona mucho, porque para que se fecunde una persona es necesario que la mamá, ¿no es cierto?, regale su óvulo, que es la semilla femenina. Pero el papá tiene que regalar millones de semillas, ¿no? Son millones de semillas masculinas, y de todas esas Dios elige una que fecunda el óvulo y se convierte con la producción del alma, la creación del alma humana, en una nueva persona. Entonces, Dios nos creó a nosotros porque quiso. Nos hizo así como somos, porque Él nos quiso, porque nos eligió y porque nos amó desde toda la eternidad. A cada uno de nosotros, entonces, Dios nos ama, tal como somos, nos quiere y nos eligió. Por eso vivimos, por eso existimos. Pero entre todas las personas que viven y existen, no todas están bautizadas. Estar bautizado es aún un misterio más grande que tener vida, que tener la existencia. ¿Por qué? Porque el bautizado, que se mantiene en gracia de Dios, tiene vida divina. Y tener vida divina, ser hijo de Dios, es lo más precioso que nos puede suceder. Entonces vemos este gran misterio, ¿no? La vocación, la llamada de Dios, es para todos nosotros. Primeramente, existir, vivir. Y en segundo lugar, nos llama a ser hijos de Dios, a vivir en la iglesia, a vivir en el amor de Dios. ¿Quién es la primera persona que recibe esta gracia? La Madre Santísima. ¿Y por qué? Porque Dios la quiso, la amó, la eligió. Desde toda la eternidad, la Virgen María ha sido la predilecta de Jesús. Entonces, a mí me gusta mucho el Evangelio de hoy porque eso dice él, ¿no? Y todos debemos pensar, si yo estoy aquí hoy día en la misa, si yo estoy en este momento en el templo, estoy participando tal vez por la radio, por una red social, celebrando la misa. Bueno, sea como sea, estoy aquí porque Dios quiso. Tal vez no estoy muy concentrado en este momento, tal vez están pasando cosas que no entendemos, pero estamos acá porque Dios quiso, porque Dios nos ama. Eso es la verdad, ¿no? Entonces, ¿por qué estamos celebrando a la Madre Candelaria, queridos hermanos? Porque Dios la eligió, porque Dios la ama desde toda la eternidad y en ella también nos ama a nosotros. Todos existimos y somos llamados a vivir con Cristo porque Él quiere. Y en segundo lugar, Jesús le pone un nuevo nombre a sus apóstoles. A Simón le llama Pedro porque va a ser la piedra fundamental de la iglesia. Y a los primeros apóstoles, Juan y Santiago, también les cambia el nombre, les llama Boanerges, hijos del trueno. Y a cada uno de nosotros también nos pone un nuevo nombre. Así dice el Apocalipsis, le pondré un nombre nuevo. ¿Por qué? Porque recibir la vida de Dios, vivir en gracia de Dios, es tener una nueva vida, es ser nuevas personas. Ya no soy yo, dice San Pablo, es Cristo que vive en mí. Y eso nos convierte en algo totalmente diferente. Así es que este misterio tan bonito del amor y de la elección divina, ojalá lo podamos meditar en esta novena de la Virgen Candelaria y pensemos esto, ¿no? La Madre está con el niño en su mano izquierda,
y con la luz del Espíritu Santo, la luz de Cristo también, en su mano derecha. ¿Por qué? Porque ella nos eligió a nosotros, porque ella nos quiere, porque ella nos ama y nos dice: mira, te ofrezco a mi Hijo, recíbelo. Te ofrezco la luz de mi Hijo, que es el Espíritu Santo, recíbela. ¿Y por qué? Simplemente porque nos ama, porque ella quiere, y porque todo lo que ella quiere es lo que Jesús quiere. Entonces vamos a pedir en esta misa que iniciemos esta novena de la Virgen Candelaria. Hoy estamos así, como estamos, tal vez, como dije, un poquito apagados, un poquito tibios, tal vez no muy concentrados en la misa por distintos motivos, pero tal vez cuando termine la novena vamos a tener mucho más fuerza, mucho más fervor, mucho más ganas de vivir nuestra fe y ser apóstoles, como Jesús hoy día llama a sus 12 discípulos, ¿no? Los envía a que vayan a todo el mundo con el poder incluso de vencer al enemigo, o sea, expulsar demonios. Y expulsar demonios no significa solamente ir a hacer exorcismo, ¿no? Yo creo que todos tenemos que expulsar demonios, porque esos demonios están actuando en nuestra vida, en la vida de todos nosotros. Se equivoca el que dice: no, a mí no me molesta nunca el demonio. Es falso, ¿no? Todo lo contrario. El mismo apóstol Pedro da testimonio en su primera carta de que el maligno anda como león rugiente buscando a quien devorar. Todos tenemos muchos espíritus malignos que andan así como bichos, como moscas, rondando alrededor de nosotros para hacernos caer, para ver dónde pueden entrar, para influir y apartarnos de Dios. Es decir, estamos en una lucha constante contra el poder del mal. Pero ese exorcismo constante también que debemos realizar en nuestra vida, lo podemos hacer, sí, con la ayuda de Dios. Por eso recibimos de nuestra Madre este regalo tan grande, que ella nos da en primer lugar su corazón inmaculado para que la amemos, para que nos consagremos a ella y por medio de ella nos encontremos con nuestro Salvador, con Jesús, el único que puede vencer en nosotros la fuerza del maligno, y ella es la única que puede aplastar a la cabeza de la serpiente que nos acecha y que nos tienta y que nos trata de seducir para apartarnos de este gran propósito, de esta gran vocación, de esta gran llamada que Jesús nos regala simplemente porque quiere, porque quiso desde toda la eternidad. Así sea. Amén.